Bienvenidos a esta su práctica número 5 de simulación. Vamos a iniciar con la segunda parte de simulación en Excel. Vamos a tratar el tema de la distribución de probabilidad teórica. ¿Qué es esto? Para un estudio de simulación conviene, de los datos que se toman, hacer una prueba para identificar cuál es la distribución de probabilidad que siguen. Por ejemplo, distribución normal, exponencial, binomial, Poisson, entre otras. Como ya habíamos mencionado en clases anteriores, hay 3 pasos básicos antes de comenzar a simular. La primera parte es la recolección de datos, y los datos se pueden recolectar ya sea de un estudio de tiempos, observación en campo, o bien a través de datos históricos que maneje ya la empresa. Una vez obtenidos, a diferencia de lo que habíamos hecho previamente de hacer una tabla de probabilidades acumuladas, ahora lo que vamos a hacer es una prueba de bondad de ajuste. Hay diferentes pruebas y aquí lo que se busca es determinar cuál es la distribución de probabilidad a la que más se ajustan los datos obtenidos. En este caso es necesario obtener qué tipo de distribución y cuáles son los valores de los parámetros de dicha distribución. Una vez que tenemos ya estos datos, se puede simular la variable aleatoria analizada y hacer pues la simulación como la hemos trabajado hasta ahorita, es decir, determinar el número de corridas necesarias para estabilizar la variable, correr la simulación, generar varias réplicas y calcular el intervalo de confianza de la variable aleatoria. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer en esta primera práctica, vamos a simular la línea de espera de una estación de inspección. Lo que se quiere ver es el tiempo que en promedio pasan las piezas cuando llegan a una estación de inspección. Aquí lo que se hizo, se tomaron tiempos de 200 piezas para identificar la llegada de esas piezas, es decir, entre cuántos minutos llega una pieza y otra, y también para identificar el tiempo que se tardaba en inspeccionar. Los datos se muestran aquí en la tabla. Por ejemplo, el tiempo entre llegada de piezas en minutos por piezas, la prueba de bondad de ajuste indicó que sigue una distribución exponencial con parámetros de una media de 5 minutos. Al igual, el tiempo de inspección, el análisis de las 200 piezas y de los tiempos que se tomaron indicaron que sigue una distribución normal con media de 4 minutos y desviación de 0.5. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos datos? Vamos a realizar un estudio de simulación completo para estimar dicho tiempo promedio de permanencia de las piezas en la estación de inspección. Bien, como primer paso vamos a desarrollar en Excel la tabla que nos va a permitir hacer la simulación. En este caso voy a poner como primer columna, va a ser las piezas que van a llegar. Ahorita yo no estoy indicando cuántas piezas simular, voy a iniciar, vamos a simular, en este caso voy a simular 500 piezas, entonces esto ya lo definen ustedes, el número de piezas a simular en la primera corrida, en la corrida piloto. En este caso les digo, yo voy a simular 500. Ya que tienen los 500 datos, es muy importante darle formato. Me estoy pasando, cuidado ahí, tienen que ser exactamente 500. Ok. Esta sería mi primer columna para simular las piezas que llegan a la estación de inspección. Mi segunda columna va a ser el tiempo entre llegadas de las piezas. Bueno, voy a simular primero eso. Entonces, a diferencia de las prácticas anteriores donde hacíamos una tabla de probabilidades acumuladas, aquí lo que vamos a utilizar es una tablita de la cual ya les di copias, donde vienen los generadores de variables aleatorias dependiendo del tipo de distribución de probabilidades que se trate. En este caso viene en la primera columna el nombre de la distribución, después la fórmula que vamos a utilizar para generar los números aleatorios y la descripción de los parámetros viene en la tercera columna. Entonces, en este caso el tiempo entre llegadas de las piezas
Si lo analizamos aquí en el problema, sigue una distribución exponencial con parámetro media de 5. Entonces aquí en la tablita busco la distribución exponencial. La buscamos, ustedes la tienen impresa. Aquí está. Tenemos la distribución exponencial y esta es la fórmula para generar el valor para simular el tiempo entre piezas. Tenemos aquí el parámetro, que es la media. Si se fijan, aquí está la simbología, que es 1 entre lambda. La media, en este caso, el parámetro nos dio 5. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aquí simplemente sustituir. Sería menos 5 por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. Entonces, como requiero aquí el número aleatorio, la segunda columna va a ser precisamente el número aleatorio. En este caso, acuérdense que yo lo pongo con Rn. De las 500 piezas que voy a simular, la fórmula la escribo en la primer renglón. Lo cortamos a 4 decimales y arrastramos ya la fórmula hasta el final. Ahí está. Okay. Ahora sí, en esta parte, ahora sí vamos a simular tiempo entre llegadas, que son minutos por pieza. Anteriormente en las prácticas previas, lo que habíamos hecho es, en este tipo de columnas, utilizar el buscar B y buscábamos el número aleatorio en la tabla de probabilidades acumuladas. Ahora no. Ahora lo único es simplemente en esta parte vaciar la fórmula de la distribución que corresponda, en este caso la exponencial. Vamos a ver, aquí la tengo. Entonces, igual menos el parámetro de la media, que en este caso va a ser 5, por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio. Entonces, igual menos 5 multiplicado por el logaritmo natural, en mi computadora es ln, abro un paréntesis, 1 menos la celda del número aleatorio, que es la que está aquí. Cierro paréntesis, enter, y en automático ya me va a estar generando los minutos entre llegadas de piezas. Igual este lo voy a redondear a 4 decimales, estamos hablando en minutos, y arrastro la fórmula para que se me generen las demás simulaciones. En este caso, por ejemplo, lo que me indica en mi simulación es que la primera pieza llegó a los 8.28 minutos. Llega esa primera pieza y después de 6.39 minutos llega la segunda. De que llega la segunda hasta que llega la tercera pasa 1.55 minutos y así sucesivamente. Recuerden, para obtener los parámetros y el tipo de distribución se hizo una prueba de bondad de ajuste de la toma de tiempos que se hizo en el problema, que en este caso fueron de 200 piezas. Bien, ya tenemos el tiempo entre llegada de las piezas. Ahora, como segundo paso vamos a escribir de una vez todas las columnas. La siguiente columna se llamaría tiempo de llegada. La siguiente sería inicio de la inspección. Todo, recuerden, es en minutos. La que sigue sería otro número aleatorio. En este caso para identificar o para simular más bien el tiempo de inspección de la pieza. La siguiente columna sería efectivamente el tiempo de inspección. Recuerden, todo está en minutos por pieza. La siguiente columna se llamaría fin de la inspección. ¿En qué minutos se terminaría la inspección? Tiempo de inspección sería la que sigue. Tiempo en inspección, perdón. Y la que sigue sería tiempo en espera. Este problema es muy parecido al de los barcos que llegaban al muelle. Básicamente estas serían las columnas que estaríamos manejando para poder simular
el proceso de llegada de piezas a la estación de inspección. Bien, ahora lo que continúa es ver el tiempo o la hora de llegada de estas piezas. En este caso la primera pieza, pues como llegó en la primera pieza, pues va a ser en exactamente el valor que tenemos aquí en la columna anterior, para definir en qué hora llegó. Y la segunda, a partir de la segunda, vamos a sumar los minutos al que llegó la pieza anterior, es decir, el valor de arriba, más el tiempo que pasó para que llegara la siguiente pieza, es decir, el valor que está aquí a un lado. Damos un enter y este segundo valor es el que vamos a arrastrar hasta el final. Damos doble clic. ¿Qué es lo que estoy obteniendo aquí? Bueno, aquí también le voy a poner minutos. Básicamente el tiempo acumulado de llegada de piezas. Por ejemplo, con esta réplica que acaba de generarse, la primera pieza llegó a los 4.93 minutos de que se iniciaron operaciones. La segunda pieza llegó 0.55 minutos después que la anterior. Esto significa 5.48 minutos desde que se iniciaron operaciones. La tercera pieza llegó 5.15 minutos después de la segunda. Esto representa 10.63 minutos desde que se iniciaron operaciones. Es decir, estos los minutos acumulados. ¿Ok? Bien. La siguiente columna, el inicio de la inspección. ¿En qué momento se inicia la inspección? Recuerden, también está en minutos. Esto tiene que ver si la estación de inspección está libre o no. En el caso de la primera pieza, como es la primera pieza que va a revisarse, pues en este caso se va a iniciar en cuanto llegue la pieza. Por lo tanto ponemos igual y ponemos el tiempo de llegada. Para hacerlo un poquito más claro, en esta columna anterior, en lugar de tiempo de llegada, voy a ponerle como título minuto en que llega la pieza. ¿Sí? Y la segunda, pues le vamos a poner minuto en que inicia la inspección. Ok. Ahorita por lo pronto lo dejamos así. Nos pasamos a la siguiente columna, que es la de generación de los números aleatorios. Esto para identificar o para simular el tiempo que van a tardar en inspeccionar la pieza. Regresando al problema, el tiempo de inspección sigue una distribución normal con parámetros media de 4 y desviación de 0.5. Aquí en la tabla que yo les di viene para la distribución normal dos fórmulas diferentes. Pueden utilizar ustedes la que consideren conveniente. Por lo pronto, Excel tiene una manera más sencilla de simular variables aleatorias normales. Miren, aquí está la fórmula. Cualquiera de las tres, se puede utilizar sin problemas. Y de este lado, pues como pueden ver, están los parámetros que son la media o mu y la desviación estándar o sigma. Estas serían fórmulas, las pueden escribir directamente en el Excel o bien utilizar la forma que yo les voy a decir aquí. Entonces necesitamos primero un número aleatorio. En este caso sería con la fórmula directa de Excel. Y ya que tenemos el valor igual de 4 decimales, y lo arrastramos. Ahora, tiempo de inspección. La fórmula que se utiliza para simular variables normales en Excel va a ser igual a norm punto this. Déjenla busco porque creo que mi teclado es diferente. Dister.norm, aquí está. Dister.norm.stand, aquí está. Esta es la fórmula que hay que utilizar. Aquí está, para que la anoten. Recuerden, dependiendo de si el teclado está en español de España o si está en americano, cambian las fórmulas. Es muy importante ubicar cuál es la fórmula que funciona con ustedes. Ahora, me pide la fórmula, la probabilidad. La probabilidad va de 0 a 1.
y lo que voy a poner aquí pues va a ser el número aleatorio que generé. En este caso va a ser la celda que está aquí enseguida. Punto y coma me está pidiendo. Igual hay que checar que ustedes si les pide punto y coma o les pide coma. En este caso, como a mí me pide punto y coma, le pongo el punto y coma. Después me pide la media, el parámetro de la media, que en este caso fue de 4 minutos, aquí está, y luego otro punto y coma, y me pide la desviación estándar, que fue de 0.5 minutos. Cierro el paréntesis y con esto yo ya estoy generando variables aleatorias normales. Doy doble clic y ya arrastro la fórmula para generar el tiempo de inspección de las demás piezas. Entonces, les digo, es mucho más sencillo simular cuando utilizamos distribuciones de probabilidad, porque únicamente hay que vaciar la fórmula que corresponda dependiendo del tipo de distribución que utilicemos. Y en las simulaciones anteriores pues teníamos que hacer una tabla de probabilidades acumuladas. Bien, entonces hasta aquí lo que sigue es el fin de la inspección. Voy a cambiarle también aquí el nombre. Le voy a poner minuto en que finaliza la inspección, para que quede un poquito más claro. En este caso va a ser la suma de el minuto en que inicia la inspección, es decir, esta columna de aquí, más el tiempo de la inspección, que es el valor que está en esta parte. Doy un enter y igual damos doble clic para que se arrastre el valor hasta abajo. Y ya con esto ya tengo la fórmula para determinar en qué minuto finaliza la inspección. Bien. De igual manera voy a cambiar el título de la penúltima columna, tiempo en inspección. Aquí lo que quiero yo determinar es el tiempo que tarda la pieza desde que llega hasta que sale. Vamos a ponerle tiempo total en inspección, para tiempo total en inspección, y sería en minutos por pieza. Okay. Aquí es el tiempo que pasa desde que llega hasta que se va. Entonces tenemos que hacer una resta del minuto en que finaliza la inspección menos el minuto en que llega la pieza, que en este caso sería el valor que está aquí. Bien, ya con esto lo que vamos a hacer, damos un enter y ya para ver el tiempo total de la pieza en inspección damos doble clic y ya con esto tenemos esta fórmula. Ahorita me sale aquí en negativos porque me falta precisamente agregarle estos valores que están en esta columna. ¿Okay? Tiempo total en inspección, ya lo tenemos ahí listo. Ahora, el tiempo en espera. ¿Cuál va a ser el tiempo en espera? El tiempo que tarda la pieza desde que llega hasta que es inspeccionada, y vamos a sacar otra fórmula. El tiempo de espera también está en minutos y sería, damos igual y sería el minuto en que inicia la inspección menos el minuto en que llega la pieza. Enter y arrastramos esa fórmula también. Doble clic. Bien, ahora sí, tiempo de espera es en minutos. Listo. Vámonos ahora el minuto en que inicia la inspección. Tenemos nada más el primero. Nos iríamos a la segunda pieza. ¿Cuándo va a empezar la inspección de la segunda pieza? Pues igual tenemos que encontrar aquí. Primero, no va a empezar a inspeccionar sino hasta que termine de inspeccionar la pieza anterior. Entonces tenemos que encontrar un valor máximo. Max igual, abrimos paréntesis y va a ser el valor máximo de 2, en este caso el minuto en que llega la pieza, punto y coma en este caso, y del valor anterior es el minuto en que finaliza la inspección anterior, que sería este de aquí. ¿Por qué el valor máximo? Primero, si llega la pieza, por ejemplo, al minuto 2,
pero la máquina se desocupa hasta el minuto 3, pues no va a empezar a simular, a inspeccionarla, sino hasta que termine la otra pieza. De igual manera, si la estación está libre pero no hay ninguna pieza, pues va a empezar a inspeccionar, sino hasta que llegue. Por eso se utiliza esta fórmula de aquí de valor máximo, igual que como se había trabajado con la simulación de los muelles. Damos un enter y ahora sí, ese único valor que tenemos aquí es el que vamos a arrastrar. ¿Ok? Listo. Ahora sí ya tenemos nuestra tablita de piloto de simulaciones, y le voy a dar aquí ya el formato de tabla. Entonces ya con esto vamos a darle el formato y ok. Ok, el siguiente paso, ya después de que tenemos esta tabla, es definir nuestra variable aleatoria de salida. Aquí a la persona le interesa evaluar, vamos a ver de nuevo, el tiempo promedio que pasan las piezas en la estación de inspección. Entonces aquí sería el tiempo total que pasa, sería este de aquí. Esta es la que nos interesa a nosotros evaluar. Entonces la voy a marcar aquí de un color diferente para tenerlo. Aquí pueden ser diferentes las cosas que pueden evaluarse. Por ejemplo, a lo mejor al que está realizando la simulación le interesa evaluar el tiempo de espera o el tiempo que está en demora la pieza para ser inspeccionada, o bien el tiempo total de inspección. En este caso, como es lo que nos interesa, es lo que vamos a marcar. Aquí arriba me faltó, voy a tener que agregarle columnas. Le agrego columnas precisamente para los estadísticos. Ok, listo. Voy a poner aquí los estadísticos, recordemos, es el promedio, la desviación estándar. Voy a poner también el valor máximo y el valor mínimo. Voy a apuntar aquí formato, estadísticos. Listo, ya con esto generamos aquí los valores con las fórmulas correspondientes. En este caso el promedio va a ser este de aquí. Okay. Desviación estándar, igual las mismas fórmulas que hemos utilizado hasta ahorita. El máximo, fórmula de max y la fórmula de min. Ya con esto generamos aquí los valores. Voy a ponerlos todos a 4 decimales. Ok, ahí está. Y ya con esto se puede ver, por ejemplo, que el tiempo que pasa una pieza en la estación de inspección desde que llega hasta que se inspecciona es de 11.95 minutos, con una desviación estándar de 7.13 minutos. Hay piezas que lo más que se pueden tardar es hasta 39.37 con 96 minutos. Es la pieza que más se ha tardado. Y la pieza que menos se ha tardado, 2.80 minutos. Entonces ya con estos estadísticos pues ya tenemos información para poder evaluar la simulación e identificar cuántas réplicas es conveniente hacer para que la variable llegue al estado estable. Lo que voy a hacer ahora, voy a copiar de este lado, voy a hacer lo que es el valor promedio de esta variable, precisamente para hacer la gráfica de estabilidad. Voy a copiar, en este caso voy a hacer las mismas columnas del mismo color para no batallar. Aquí está. Aquí pues voy a copiar exactamente los mismos valores de acá con fórmula. Ahí está. Listo. Ok. Y acá
Ahora sí vamos a poner la fórmula de promedio. Recuerden, bueno, antes de hacer eso, aquí le voy a poner tiempo promedio total en inspección igual en minutos por pieza. Este es mi variable de salida, y la fórmula, recuerden, es promedio. Abrimos un paréntesis, seleccionamos la celda, que es esta de aquí, y dos puntos, cerramos paréntesis, y a la primerita antes de los 2 puntos es la que hay que dejar fija con un F4. Ya que hacemos eso, arrastramos la fórmula. En este caso yo hice 500 hasta el 500. Aquí está. Bien. Aquí está ya los valores promedio para hacer mi gráfico de estabilidad. Selecciono los valores. Insertamos la gráfica. Y listo, ya con esta gráfica yo ya puedo visualizar cómo está la estabilidad de la simulación. Bueno, la voy a recortar, me la voy a llevar hasta arriba. Listo. Borro aquí está. Bueno, parece como que ya trata de alcanzar ahí la estabilidad de la simulación. Voy a dar un F2 y un Enter para ver qué cambia. Bueno, aquí está otra réplica. ¿Qué es lo que sigue? Esta ya es la corrida piloto, por decirlo de alguna manera. Ya lo que van a hacer ustedes es determinar el tamaño mínimo de corrida para que la variable se estabilice. Obviamente para eso tienen que hacer el análisis en Minitab para ver si los datos son normales. Ya que detecten el número de corridas necesarias, hacen el ajuste aquí en el modelo, y ya a partir de que hacen el ajuste, ahora sí generan las réplicas necesarias, las que ustedes consideren, para que determinen y estimen el tiempo promedio que tarda una pieza en la estación de inspección. Ustedes definan el valor del error que quieran manejar, así como el nivel de confianza. Eso ya queda a consideración de ustedes. Cualquier duda no duden en preguntarme.